De ingeniero a pintor. José Bucanegra fue ingeniero con especialidad en electrónica, pero su avaricia lo orilló a vivir con estrés y enojo. Por ello recurrió a la pintura y literatura como una nueva forma de vivir. Quizás no tiene un hogar ni un estilo de vida como la mayoría quisiera, pero él asegura que es feliz en su profesión y por abandonar las banalidades de la vida para enfocarse en la literatura, la investigación y religión. Andaba yo de traje, con corbata y todas las cosas. Me empezó a cambiar el genio, me ganaba yo mucho dinero. A diario desde las 4 de la mañana y desde hace muchos años, José se sienta a solas debajo de un toldo que él mismo elaboró. Pinta el tiempo que el cuerpo aguante y si algo no le gusta, lo corrige. Hay veces que he estado hasta meses con una sola pintura, porque me encanta hacer nuevos descubrimientos. Me gusta la investigación. Sus obras no tienen un precio específico, solo pide que quien se las compre tenga consideración del valor del material, pues son pinturas de óleo. Y aunque él dice vivir feliz, ninguno de sus familiares lo visita porque no les gustan sus creencias religiosas. Estoy emparentado con 200 familias en el Distrito Federal. Los poquitos, yo me vine primero, después vinieron otros. Los que han venido aquí no me visitan. No me visitan por eso. Porque eso que ven ustedes aquí son textos auténticos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Le dieron un pequeño espacio para vivir por un desconocido. En agradecimiento, el pintor vigila sus locales y lo ayuda con trabajos de jardinería. Hay clientes de otras entidades que pagan lo suficiente para que José subsista. Sus pinturas han viajado hacia varios estados del país y el extranjero. Con imágenes de Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.